internacionales, día de análisis internacional, y por supuesto vamos a conversar con un invitado que nos va a hablar de aquello y también de otros temas que están en la actualidad. Vamos a presentar, quienes nos siguen por Agricultura TV lo están viendo, al general en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, ex comandante en jefe de esta institución y también hasta hace poco director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, el general Jorge Robles, a quien le damos la bienvenida aquí a Agricultura con el programa Mujer de Palabra. General, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Gusto verte nuevamente. Igualmente. General, los días jueves en este programa abordamos temáticas internacionales y la guerra en Ucrania, por supuesto, ha sido un conflicto que se ha alargado un poco más de lo que todos, ¿cierto?, los analistas creíamos al comienzo. Mucho se ha hablado de lo que han sido las operaciones militares desde la tierra, mucho se ha hablado también de lo que ha pasado en Sebastopol en torno a la operación marítima, pero poco se ha hablado del poder aéreo. ¿Cuánto ha influido el poder aéreo en este conflicto que parece alargarse más allá de lo necesario? Gracias, Cristian. La verdad, tu pregunta calza muy bien con lo que ha pasado. Debemos recordar que este conflicto partió el 24 de febrero, ya llevamos 84 días de operaciones, y justamente uno dice, bueno, ¿cómo una guerra que se veía tan corta, donde el cómputo potencial a favor de Rusia era casi 9 días 1 versus Ucrania, y se ha alargado? Y la respuesta justamente la acaba de dar tú. Yo creo que el mal empleo del poder aéreo está aquí, es la causa que ha permitido alargar esto. ¿Y por qué? La gran pregunta, bueno, ¿qué pasó? Si nos vamos a los últimos conflictos, normalmente el poder aéreo era la primera arma que accionaba en forma ofensiva. Y aquí hay que ver que Rusia era el ofensivo y Ucrania era el defensivo. Y se elegían blancos y se atacaban a esos blancos, cosa de neutralizar, destruir, para poder permitir la avanzada terrestre. ¿Y qué pasó aquí? Llevamos 84 días de operaciones y el conflicto sigue presente, la guerra está presente, daño incalculable, y lo más drástico es con daño a la población civil. O sea, no ha sido seleccionado. Entonces aquí hay mucho para poder conversar en este tema. Primero, creo yo que se demuestra una mala planificación en lo aéreo por parte de Rusia. Es impresentable que la capacidad que ellos decían tener, ¿y por qué digo que ellos decían tener? No lo pudieron cumplir en los primeros 30, 40 días, como máximo, si lo comparamos con la guerra del Golfo, no más allá, y llevamos 84. Entonces también vemos que no han habido operaciones nocturnas. Entonces uno puede deducir que los medios rusos no tienen la capacidad para operar nocturno o en todo tiempo. Vimos, por ejemplo, cómo las operaciones helitransportadas eran de día, cuando básicamente las operaciones teletransportadas, una de las grandes capacidades es operar de noche. Eso tampoco se ha visto. Hemos visto que se han lanzado gran cantidad de misiles, pero no todos han llegado bien al blanco. Por ende, también uno puede deducir que junto con la planificación hay un gran, no puedo decir un gran error, sino una gran déficit o falencia en lo que es la inteligencia y el análisis de blanco. Y eso también sumado a lo que es la capacidad de los misiles que están usando, que no han tenido la capacidad que se esperaba que tuvieran. Eso es como para poder partir. Claro, mucho se ha hablado del poderío del armamento ruso. Uno escucha, ¿cierto?, los aviones MiG tan conocidos, los Sukhoi, frente a una fuerza aérea ucraniana que está bastante reducida, prácticamente con, apoyo de algunas potencias occidentales, pero que no pueden intervenir directamente. ¿Qué ha pasado? ¿Había más propaganda que efectividad? Aquí hay una suma, tal como dices tú. Primero que nada, yo creo que se demostró, y aquí va a haber mucho que escribir y estudiar, una vez que termine este conflicto y esta guerra, justamente de cómo estaba la capacidad de Rusia. Rusia parece que no era el enemigo que todos esperaban. Entonces uno dice, claro, hoy en día estamos hablando de un mundo multilateral, donde tenemos China, Rusia, Estados Unidos, y Rusia no ha mostrado esa capacidad contra un adversario completamente diferente. Pero aquí también hay que reconocer lo que hizo Ucrania. Yo creo que como ya se veía que esto venía y tuvo el anticipo, no hay nada mejor para un país que se defiende tener los anticipos para poder hacer el movimiento de dispersión. Y yo creo que Ucrania lo hizo muy bien.
logró dispersar sus medios, no tenerlos en las bases normalmente donde estaban, pero por otro lado también logró preparar una plataforma o un sistema de defensa antiaéreo que le permitiera reducir la capacidad rusa. Uno ve y uno dice, pero han pasado más de 30 años con la guerra del Golfo, la veíamos en directo, pero esta guerra no la podemos ver en directo, porque todos han tenido cortadas las redes. O sea, uno cuando en los años 90 veíamos cómo las bombas caían y estaba CNN mostrando los efectos. Aquí no, aquí uno se va enterando un día, 2 días después. Ha sido muy difícil hacer un análisis de la cantidad de medios, la salida, la cantidad de bajas. No tenemos esa información todavía, pero uno dice, bueno, Ucrania movió bien sus piezas, dispersó sus medios, planteó un buen sistema de defensa antiaéreo, lo que ha permitido que la Fuerza Aérea Rusa no opere de noche, opere solo los límites. Ahora recién está marcando bien su flanco, recién está utilizando en forma masiva los misiles. Entonces ahí es donde se produce la diferencia, y por eso hemos llegado a 84 días de operaciones y seguimos dándole. Mire, interesante la reflexión, sobre todo el potenciar lo que son las unidades de artillería antiaérea frente a un enemigo que en el papel por lo menos era mucho más mayoritario. General, vamos a temas nacionales que también están haciendo noticia, porque una de las informaciones que se dio a conocer por lo menos el lunes ya pasadas las 9 de la noche es el decreto de estado de excepción, de este estado de alerta, ¿cierto?, en la región de la Araucanía. ¿Cuál es su opinión sobre decretar estado de excepción nuevamente en la Araucanía? Bueno, yo creo aquí, primero que nada, es que el estado de excepción intermedio que quería el gobierno definitivamente fracasó, no hubo consenso y se vio obligado al estado de excepción de emergencia. Sin embargo, cuando uno analiza y ve el estado de excepción, se encuentra con algunas cosas que no son menores. Que ya a la vez han salido lo que es, bueno, la defensa de la ruta, pero que se va a entender por la ruta. ¿Qué va a pasar? Se definió cuáles van a ser esas rutas, cuántos metros o kilómetros a los lados de la ruta va a tener que cuidar, porque si no vamos a tener a un miembro de las Fuerzas Armadas que está haciendo de policía del tránsito, en otras palabras, controlando lo que pasa, pero esto puede estar 100 metros más allá donde se puede atacar. Entonces, por eso yo creo que aquí todavía hay mucho trabajo para el jefe de la zona que se ha decretado. Pero hay algo que a mí me llamó la atención en el decreto. Y justamente, tú como exalumno de nuestra academia vas a entender muy bien, en el decreto mismo, el artículo 3º, el punto número 1, hay una cosa que para mí me marcó y dije, no calza con lo que normalmente se está dando en el discurso, porque dice que para precaver el daño o peligro para la seguridad nacional. O sea, utilizaron el término de seguridad nacional, término que normalmente a la gente que está en el gobierno y especialmente a los académicos dicen que ya es un término que está desfasado, es un término que no corresponde. Entonces, y utilizaron el término seguridad nacional en el primer estado de excepción que están nombrando como gobierno. Y si me voy, y aquí donde dice ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo estudió? Porque si me voy yo a la Constitución vigente, el artículo 42, que dice lo que es el estado de emergencia, dice a un orden público o grave daño para la seguridad de la nación, que es completamente seguridad de la nación versus seguridad nacional. Así es, y tú muy bien lo sabes. Es cierto que hoy en día van de la línea, van de la mano, pero ha sido tan criticado el concepto de seguridad nacional que le han dado tan duro a la actual Constitución, pero el concepto de seguridad nacional nace en los años 60, es cierto. Nosotros en nuestro estudio dijimos que era necesario hacer un nuevo concepto a objeto de equiparar esto, pero justamente el gobierno emplea el término a los cuales ellos mismos critican. Claro, seguridad nacional, para quienes nos escuchan, puede tener una carga ideológica situada en los años 80 y no necesariamente tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento. Sin embargo, en el 2022, en mayo, se utiliza ese término que ha sido criticado por varios académicos. A pesar que la Constitución dice que el estado de emergencia es por la seguridad de la nación. Entonces, ahí es donde a mí me llamó la atención la diferencia.
Estamos conversando con el general Jorge Robles, excomandante en jefe de la Fuerza Aérea. Hemos pasado por el tema de Ucrania, ahora estamos hablando del tema del estado de excepción en la región de la Araucanía. Y cuando se hacen estos anuncios, general, muchas veces uno piensa en militares, en marinos. Yo sé que usted ya está retirado de la institución, pero para que nos pueda ilustrar, ¿qué hace una institución como la Fuerza Aérea en estos estados de excepción y cómo puede colaborar en la región de la Araucanía? Bueno, aquí en el caso de la Fuerza Aérea lo que corresponde es apoyar al jefe de zona, que él tiene la tarea. Él es el representante de la defensa, y se colocan a su disposición y a su mando gente de las instituciones de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de Carabineros. En el caso de la Fuerza Aérea, normalmente en estos casos, que es donde no opera, como es Arauco, pero sí en Temuco, naturalmente, por ejemplo, y lo dijo el jefe de zona ayer, que iba a necesitar más gente. A nosotros como a la Fuerza Aérea le corresponde ¿qué? Le corresponde el traslado de gente, le corresponde apoyar si fuera necesario con transporte logístico, con aporte de apoyo de vida, quizás con algo de información que se pueda obtener desde los medios que operan o que sea necesario trasladar para allá. Ese es más que nada el aporte nuestro. Naturalmente que la zona de Arauco versus la zona de Temuco versus Biobío son diferentes. Nosotros tenemos una base, seguramente la base ahí en Temuco va a tener que operar con medios, pero eso lo define el jefe de la zona. Y la Fuerza Aérea tiene que colocar los medios que dispone para apoyar justamente la misión. ¿Sabe que estaba leyendo? Me parece que fue en el diario El Mercurio, donde usted da una entrevista también, y advertía que el estado de emergencia que se declaró ahora no está contemplado en el nuevo texto constitucional. Si nos puede profundizar sobre aquello. Claro, justamente es una situación que a mí me llamó mucho la atención. A ver, en la actual Constitución nosotros tenemos 4 estados de excepciones. En el proyecto de Constitución tenemos solamente 2, que es el estado de asamblea y el estado de sitio, que está en 1, y el segundo, que es el estado de catástrofe, y que el estado de catástrofe es en caso de calamidad pública. Y aquí también hay una nota que lo podríamos ver más adelante, que en este caso dice que la autoridad civil asume el mando. Y es un tema no menor que va a haber que trabajar mucho con las instituciones y especialmente si sale así la Constitución. Entonces, vámonos, aquí tenemos 2 escenarios para septiembre, que se aprueba o no se aprueba la Constitución. Si se aprueba la Constitución y siguen las cosas en mal en la zona que estamos hablando, Arauco, Biobío, etcétera, y se tiene que nombrar un estado de excepción, y en las normas transitorias se definió que no corren los antiguos y corren los nuevos estados de excepción. Nos vamos a quedar sin estado de excepción. ¿Con qué estado de excepción vamos a trabajar? Entonces ahora uno entiende lo que está haciendo el Congreso en este momento, de sacar lo que estaba el proyecto de la custodia de la infraestructura crítica, que sería una alternativa, pero una alternativa que se tiene que trabajar con la Constitución actual. O sea, en otras palabras, el gobierno tendría un plazo de solucionar la zona, el problema que hay en la zona sur, a septiembre, a menos que las normas transitorias le disponga al presidente actual que el estado de emergencia será para 3 años más, y eso va teniendo menor. Pero si no se considera norma transitoria, nos vamos a quedar sin estado de excepción en septiembre, si es que sale el acuerdo. Recuerdo, general, una frase del presidente Boric que me hizo mucho sentido. Él decía, cuando se manifestaba en contra de nombrar estado de excepción, y partía por el nombre: el estado de excepción es para situaciones excepcionales. ¿Le acomoda, le parece bien, lo justifica que ya estemos teniendo este estado de excepción de manera casi permanente en una región de nuestro país? Naturalmente que no es lo que yo creo que uno quisiera como país. Entonces ahí hay un problema porque se está recurriendo, las Fuerzas Armadas no van a solucionar el problema de la zona. Entonces, y por eso es un estado de excepción, de que excepcionalmente se está haciendo. Entonces aquí hay un trabajo mucho más profundo. Las Fuerzas Armadas son uno más de los que están colaborando. Y por eso justamente, si hay cambio constitucional y se acaba el estado de excepción de emergencia, quedamos en una tierra que vamos a tener que pensar bastante qué hacer.
Es una situación complicada, general, y me gustaría, ya agradeciéndole su tiempo también, que habláramos, porque hace pocos minutos se ha dado una noticia que nos lleva también a la actualidad. El gobierno ha removido al jefe de la Defensa Nacional de la región del Biobío y Arauco, la macro zona sur, ¿cierto?, a 2 días de su designación. Estamos hablando del almirante Jorge Parga Valarés, que había sido nominado el 16 de mayo por la Moneda en el marco de este estado de emergencia. ¿Qué impresión le genera a usted la remoción de la persona que estaba a cargo, además, de este estado de excepción? Bueno, a ver, aquí no tengo todos los antecedentes a la vista porque una noticia, tal como dices tú, Cristian, salió las últimas 3 horas, así que solo lo que leí, que estaba recién leyendo justamente antes de ingresar contigo, la noticia que salió en la prensa. Creo que es una situación delicada, creo que no es una buena señal, pero de acuerdo a la noticia que está, y me voy a referir a lo que leí en la prensa, no tengo la información fidedigna, lo que se había dicho era que se iba a defender hasta que no saliera el fallo justamente. Y hay una diferencia muy grande porque se dice que era un homicidio, ¿ya? Pero estamos hablando de un caso de un funcionario de la Armada involucrado en el marco del estallido social. Del estallido social. Entonces se le acusaba por un homicidio. Sin embargo, de acuerdo a informaciones de prensa, la causa dice que es un cuasi delito. Y creo que aquí hay una gran diferencia, porque en un homicidio hay un dolo, hay una intención de la persona por hacer el acto. Y en un cuasi delito no hay dolo. Sí hay una culpa, hay una imprudencia, hay una falta, pero es completamente diferente el tenor. Entonces yo creo que esto se podría haber solucionado de otra forma, con una excusa quizás del almirante, con una aclaración de la nota, pero sacarlo tiene un impacto de mando, especialmente la gente que estaba bajo el mando del almirante. Que es una situación que creo que no es aconsejable para el momento que está viviendo nuestro país en esa zona. ¿Cómo se designa a un oficial en estos casos? ¿Se le consulta al subsecretario de Defensa, al ministro? Normalmente las designaciones de los jefes de zona, normalmente las designaciones de los jefes de zona son a los almirantes que están radicados en la zona. Primero que nada porque conocen a sus mandos colaterales de otras instituciones, de las policías, gobernadores, alcaldes, porque hay mucho trabajo con la sociedad civil. Y eventualmente cuando, por ejemplo, es una zona que tiene una importancia mayor o que el efecto por el estado de excepción tiene grandes consecuencias, se trae a otra persona de otra región a ese puesto. En este caso la gente son de la zona, entonces conocen ahí. Han habido casos que por tiempo, y también lo hizo el ejército anteriormente, cambia el general, pero normalmente se da al que está en la zona, en la brigada o en la división. Me quedó dando vuelta una frase que dijo usted de que esto podría tener impacto en el mando, en el personal que estaba a mando del almirante. ¿Cómo puede impactar en la oficialidad, en los oficiales que estaban en la zona que remuevan al jefe de la defensa? Claro, porque por ejemplo el almirante hizo una declaración creo que fue hace 2 años, por eso no tengo todos los antecedentes. Y mientras no haya culpa, él tiene que defender a su gente. Y si el tribunal dijo es culpable de un cuasi delito, conforme, se respeta el fallo del tribunal. Tan simple como eso. Mientras no haya fallo, tiene que defender a su institución. Mientras no haya fallo, yo tengo que estar con la gente a menos que haya una fragancia importante del hecho, que aquí al parecer no conozco los antecedentes, por eso estoy hablando con lo poco que leí cuando salió la noticia. Bueno, es una noticia de actualidad también, por supuesto, que ha llamado bastante la atención en torno a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Muchas gracias, general, por hablarnos, ¿cierto?, de qué ha pasado con Rusia frente a Ucrania, una guerra que se pensaba, ¿cierto?, iba a estar prácticamente definida ya a esta altura del año, algo que no ha ocurrido y ha tenido también implicancia en Chile, de los estados de excepción, con lo que señala usted del término de seguridad nacional, algo que fue bastante demonizado por algunos académicos y ahora vuelve en gloria y majestad un decreto emanado durante el día